Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Nosferatu, el no muerto, una sinfonía del horror, una película de 1921 de Murnau. Productor y alma mater Alvin Grau, personaje del ocultismo que de alguna forma hoy desvelamos para cientos de miles de amigos. Y ahora mismo, con el libro abierto, la escena de ese conde Orlok, Max Schreck, su extraño maquillaje, sus garras, sus uñas afiladas, su gabán de cuello levantado, un gorro y sobre todo un laberinto de arcos de piedra, una oscuridad tras él y a los lados que uno no sabe a dónde lleva, una oscuridad infernal. La película Nosferatu, vista por muchas generaciones, el trabajo ocultista final, ha generado expectación en nuestros oyentes. 27640, Carmen. Pues a esa vía de contacto y al mail nos han llegado mensajes como el de Iván de Zaragoza, que nos decía: saludos, nave del misterio, aprovecho para saludar a Luciano, toda una eminencia sobre el tema, soy un gran seguidor de este film. Quería preguntarle, ya que la película fue restaurada con fragmentos, ¿se conoce cuántos minutos o escenas podrían faltar respecto a la proyección original? Luciano, ¿qué puede faltar de Nosferatu, si falta algo? Sí, no tenemos la menor idea. Muy probablemente algo falta, pero no está nada claro. O sea, en principio hemos encontrado seguramente el casi total, pero hay indicaciones muy extrañas. Por ejemplo, cuando la película se estrena en Madrid en 1931, se habla de unas escenas que nunca posteriormente se han encontrado ni se han visto. Y se habla de que, por ejemplo, las escenas en negativo, no había una, sino que había dos o incluso tres. Porque claro, habría que hablar, Luciano, de por qué esa película tan importante en la historia acaba así. No sé si brevemente lo puedes contar. De repente alguien, en un lugar del mundo, la viuda de Bram Stoker, Florence Stoker, ataca a Prana Films, a los ocultistas, y dicen que se acabó la película. ¿Cómo es esa historia? Sí, pues es una historia tremenda. Es decir, el problema es que como Alemania había perdido la guerra, entonces las películas alemanas en principio no las iban a ver los aliados, porque simplemente había un bloqueo que iba a impedir la salida de estas películas. Pero mira tú por dónde que Caligari sale de Alemania haciéndose pasar por película austríaca y da tal bombazo que empiezan a pedir películas alemanas. Y entonces Nosferatu, que es una película que en principio no se iba a ver fuera, empieza a exportarse. Entonces la viuda de Bram Stoker, que en ese momento era viuda, entonces vivía los derechos y no le habían pagado los derechos de la película, les puso juicios. Porque ella pensaba, para que todo el mundo lo sepa, Luciano, que habían copiado la obra de su marido muerto, Drácula. No, es que evidentemente no solamente habían copiado, es que los títulos de crédito se reconocen y se dice que es una versión, está basado o inspirado en Drácula. Y evidentemente hay escenas copiadas literalmente, lo cual no quiere decir que no haya unos cambios también muy profundos. Entonces lo que ocurrió es que la viuda de Bram Stoker les pone juicio, pero la Prana iba fatal económicamente porque realmente no tenían el dinero que decían tener, no se habían metido en unas producciones en las que no se podían haber metido, con lo cual tampoco podían pagar derechos ni atender las reclamaciones de la viuda de Stoker. Con lo cual consiguió de un juez que dictaminase que había que quemar el negativo y todas las copias. Y vaya juez y vaya orden, ¿eh? Quemar el negativo y las copias, sí. Lo que lo convierte ya en película maldita, imagino. Absolutamente. Y además que se quemó el negativo y todas las copias. Entonces, de pronto, hacían copias de exportación que habían llegado a algún país, y entonces la viuda de Stoker se encargó de contratar a agentes que rastreaban esas copias, iban a por ellas, negociaban para destruirlas. Incluso una que había en Estados Unidos, cuando ya se vendió los derechos para hacer Drácula, en el año 31 se hizo Drácula y ya no había problemas aparentemente, la condición que puso la viuda de Bram Stoker es que se quemase la copia que había conseguido Universal para estudiarla, para inspirarse en la película del año 31. Mucha gente no entiende por qué esta saña de Florence Stoker, saña que dura años y hasta su propia muerte. Pensemos en una viuda de un hombre que ha hecho Drácula, que a pesar del éxito de Drácula ha muerto en la pobreza, una viuda que se queda sola, que ve que sale Nosferatu, pero ¿hasta qué punto esa saña
hasta casi morir. Yo creo que son 18, 19 años de persecución, Luciano, de esta mujer a Nosferatu, a la película. Sí, hasta que murió, el año 37, no paró. Uno de sus entretenimientos favoritos fue localizar copias de Nosferatu y quemarlas. Qué cosa más rara. También nos decía el mismo Iván, que se ve que es un fan total de Nosferatu, si esta última edición es la definitiva o habrá alguna sorpresa más, ya que tiene toda una colección con todas las versiones que ha ido comprando. Diferentes restauraciones, ¿no?, de la propia película. Pues espero que no sea la definitiva, porque yo vivo de eso. José Luis de Aranjuez dice que opina que el vampirismo es una enfermedad vírica, si es que existe. Lo más curioso es que si investigas en otras culturas, muchas tienen ese mito sobre un ente o espíritu chupasangre, aunque lo más lógico es que sea una enfermedad normal y corriente, mal entendida en otras épocas más supersticiosas. Buenas madrugadas, Nosferatu es una gran obra de arte como muy pocas en su clase, nos decía Francisco Sánchez. Marco desde Cádiz. Hola milenarios, si de verdad existieran los vampiros, ¿no deberían de existir también cazadores de vampiros como Van Helsing o Jack Crow? Bueno, Juan, antes hablábamos fuera precisamente de la existencia de algunos cazadores de vampiros. Sí, realmente, bueno, desde el primero que quizás escribe sobre vampiros, que es Agustín Calmet, que es un sacerdote, pero luego realmente, igual que posiblemente Murnau se basó en Drácula, realmente a Bram Stoker no se le ocurre la idea de la nada. Él se documenta sobre el mito del vampiro, del Strigoi rumano, encuentra un personaje clave en la historia de Rumanía, que es el conde Black Dragur, de la Orden de los Draconianos, que realmente era una persona que fue terrible, le llamaban Vlad el Empalador, pero que no tuvo nada de Strigoi, pero que es una figura histórica que le viene genial, porque no hubo nadie tan terrible que realmente paró el ataque de los otomanos a toda esa zona de Europa. Y el nombre de Van Swieten está copiado directamente, de Van Helsing, perdón, está copiado directamente del médico de la emperatriz de Austria, que era Van Swieten, que era un holandés, que hace un viaje a Rumanía sin pensar jamás que iba a ver lo que iba a ver, que es ver cómo jueces y sacerdotes abren tumbas, sacan cadáveres, les estacan el corazón, le cortan la cabeza y la queman públicamente. Lo ve varias veces y al ver esto se aterra, llega hasta Belgrado, escribe una conferencia que es posible conseguir quizás a través de internet. Yo la tengo en un libro que es inencontrable, que conocéis, que es un libro de vampiros de un supuesto antropólogo rumano que es Laszlo Gula. Y en esa carta, que es la conferencia que él da al Belgrado, que la ciencia médica se le echa encima, lo que comenta es que hay una serie de cosas en esos cadáveres que a él le extrañan. Primero, el aterrarse por lo que ve y comentárselo a la emperatriz de Austria para que pare estas prácticas, pero en Belgrado, que es una conferencia médica, él comenta su experiencia en Transilvania, comentando que no le cuadra el hecho de que algunos cadáveres que llevaban ya bastantes días muertos, y al cortarle la cabeza o abrirle el esternón para sacarles el corazón y estacarlo, la fluidez de la sangre y otro tipo de cosas no le cuadraban a nivel médico, como si realmente hubiera descubierto algún tipo de enfermedad o de algo así. La ciencia médica se le echa encima, Van Swieten calla su boca para siempre, y es lo que se sabe de esa investigación de vampiros de una forma real. Y Bram Stoker copia hasta el nombre, y de forma Van Swieten, por Van Helsing, que es el cazador de vampiros en su obra Drácula de Bram Stoker. Manolo nos dice este otoño, con la misma perspectiva que planteáis, esta noche me puse a ver, casi a estudiar, Nosferatu y la fabulosa La sombra del vampiro. Comparando, tomando notas, la estética tan conseguida en la réplica me devolvían a estudiar la estética propia de Nosferatu, y es realmente impactante. Es ciertamente una película adimensional. Tened unas palabras para la fascinante Drácula de Coppola. También nos decía Tony desde Lleida que la película de Nosferatu siempre ha sido una de las películas fetiche de la subcultura gótica o siniestra, que está muy marcada por lo tenebroso, el miedo, el más allá y todo lo que está relacionado con lo oculto. Jaime desde Madrid dice que es impresionante lo que ha dicho de la luz y la oscuridad. En serio, le ha gustado mucho, 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 así nos lo ponía. También nos dice Ángel desde Alicante que acaba de terminar de leer Sed de sangre, de Robert McMahon. Y justo hoy hablamos de vampiros, me habéis puesto los pelos de punta. La sombra del vampiro, genial e impactante, he visto muchas veces. Creo que es una película maravillosa, sublime desde el principio. No sabía nada del rodaje de Nosferatu con William Dafoe, nominada al Oscar. Es el único actor nominado
al Oscar por un papel de vampiro. Pues que vean Nosferatu, que vean la original, que acudan. Ahora hay muchas formas de hacerlo y recomendamos este libro, Nosferatu, un film erótico, ocultista, espiritista, metafísico, que es lo que le puso la productora Prana. O sea, que es que esto no lo has puesto tú, Luciano, sino que la productora Prana, con ese nombre, lo ponía. Y tiene además el DVD. Claro, importante es que el libro, editado por Divisa, Nosferatu, lo vais a ver enseguida, porque hay un dibujo que es el ser de la noche, la enfermedad, lo que sea, el Nosferatu avanzando hacia esas casas que son la humanidad, que te deja helado. Y esto lo ha hecho Divisa y lleva además 2 DVDs, no solo Nosferatu, sino unos interesantísimos reportajes dirigidos por Luciano sobre la búsqueda, el rodaje, los personajes. ¿Qué pasó con Alvin Grau? Dejábamos esa pregunta suelta. El motivador de todo esto, el miembro de la logia, ¿qué fue de él? Porque parece que es un personaje propio también de misterio. Sí, de hecho, bueno, nos ha costado, ni se sabe, o sea, búsqueda durante años, era como, mi locura mayor era conseguir una foto de él, quería ver qué cara tenía. Y bueno, realmente vivía como dibujante, su primera relación con el cine, él estaba siempre metido en el mundo del esoterismo, pero su relación con el cine, y como conoció a Murnau, es simplemente porque hacía carteles de películas. Entonces hizo el cartel y la publicidad de una película de Murnau y se dio cuenta de que era el director que él necesitaba para crear esa especie de mundo mágico en el cine, porque las imágenes de Murnau ya de por sí eran impactantes y eran simbólicas y te creaba ese mundo. Trabajó en otra película que fue Sombras, que también es una invención de Grau y que es absolutamente simbólica y buena. Sombras, fíjate. Sí, y que es una película preciosa además. Y intervino como decorador en la UFA, en un par de películas más, pero inmediatamente se retiró en el año 25, después de la llegada del mago Crowley a Alemania. Hay conexión entre Alvin Grau y el famoso mago negro Aleister Crowley. No, absolutamente, es un discípulo directo de Crowley y es un seguidor de Crowley. Y de hecho se supone que hizo un documental el año 25 de Crowley cuando estuvo en Alemania, que se ha perdido, no sabemos nada de él. Y el problema es que con la llegada del nazismo, los nazis se dedicaron a perseguir de una forma terrible a los ocultistas. Solamente les interesaba los ocultistas que, digamos, estaban de su lado o de su bando. Todos los ocultistas que tenían una cierta relación con el judaísmo o con un esoterismo que a ellos no les servía para nada para sus negocios, directamente a los campos de concentración. Entonces, yo no he llegado a ver esa información, pero se dice que el año 41 muere en un campo de concentración. No he visto ese listado, estoy detrás de conseguirlo. Por otra parte, como su secta o su logia, la Fraternitas Saturni, reaparece en los años 50, sus seguidores te cuentan historias de que alguno ha conocido a Grau y que se había ido a Suiza y que tenía una hija enferma y que le habían visto con la hija enferma en Suiza y que realmente habría estado viviendo en Alemania hasta el año 73. A mí eso me parece, aunque digamos es la versión oficial, porque son los supuestos testigos, me parece absurdo por una sencilla razón, porque no iba a tener tantísimo desapego sobre esta película y sobre su obra. Y cuando en los años 60 sobre todo se estuvo buscando como locos información, dibujos de esta película, no aparecía para nada. Nadie encontró a Grau. Es un misterio y su vida y su muerte tiene 2 variantes, como toda la historia de Nosferatu, ¿no? Luz y sombra constante. Bueno, pues hemos puesto ahí una serie de elementos, yo creo que muy desconocidos para incluso la gente que sabe de misterio y que ahora la gente investigue. Eso sí, yo os pido brevísimamente, ¿cómo va la encuesta, por cierto, Carmen? ¿Crees que existen los vampiros en la realidad? 72,5% creen que no y 27,5% creen que sí. Pueden seguir votando en ikerjimenez.com. Juanje, tu escena, brevísimo, como si fueras un golpe de claqueta, que a ti sí te ha quedado de Nosferatu. Cuando veo que se levanta del ataúd sobre sus pies y sale toda esa maldad de esa caja oscura como buscando sangre o buscando, no lo sé, quizás más maldad que sangre. Tenemos un concepto del vampirismo demasiado basado en la sangre y pienso que no, que esta obra es tan buena precisamente por eso, porque no se ve tanta sangre, sino se ve esa maldad que es tan terrible y que no sabemos si tiene un aspecto sobrenatural. Carmen. Pues la tengo en la pantalla ahora mismo. El momento en el que se dibuja
la Tremendo. sombra de Nosferatu cuando él está en la ventana, no se sabe si soñando, si mirando, y esa sombra vampírica con esas garras se dibuja justamente en la pared. Santi, ¿tu escena? Pues yo creo que la que se ha mencionado, efectivamente, cuando esa mano en sombra va aproximándose a aquella mujer tendida en la cama y agarra su corazón sin que se vea absolutamente nada. Yo creo que, de hecho, un oyente hablaba de la película de Coppola. Coppola hace un cierto homenaje con las sombras de su Drácula a las sombras de Murnau, ¿no? Yo me quedo con dos muy breves. Una, la ciudad que ha localizado Luciano. ¿Cuál es la ciudad, por cierto, donde está el almacén de sal? Esas casas terribles de Nosferatu, del fondo. Eso es Lübeck. Lübeck. Bueno, pues esas casitas llenas de ventanas absolutamente abandonadas y una procesión de gente con los ataúdes. Esa escena me parece terrorífica. Y luego hay otra que es tremenda, que es Nosferatu mirando de frente, sacando la mano o acariciando la ventana cuadriculada, y se te queda mirando fijamente con esos ojos redondos, y tú ves que la cámara se queda ahí y solo falta que Jerry ponga esta música. Podía ser perfectamente la voz y el lenguaje del Nosferatu. En fin, que ha sido un placer este repaso por una joya del cine, la primera película ocultista de la historia. Luciano Iberratúa, muchísima suerte, hasta la próxima, amigo, y gracias por ese trabajo que es histórico. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Y ahora, nosotros, todo el equipo, la nave viaja a un lugar muy distinto, Yeray. Nos vamos a marchar a otros lugares lejanísimos en apenas unos instantes. 2:25 de la noche. Tenéis que apretaos los cinturones porque vamos a hacer una historia que nos ha impresionado, casi tanto como las imágenes de Nosferatu. Y además es que nos suena. Acaba de ocurrir, además, en una zona, repito y reivindico esta cuestión. ¿Por qué? Porque está llena de tesoros arqueológicos y misteriosos, como la Cueva de los Tallos. La zona del Pastaza, en Ecuador, llena de supuestos enigmas. Nos ha traído una historia de sus tribus, de los indígenas, con una fama de belicosos, y las chanzas o las cabezas reducidas de los jíbaros han vuelto a la palestra de una forma inesperada. Fijaos que yo creo que las cabezas reducidas son una cosa que todo el mundo ha visto, aunque no de cerca. Todo el mundo identifica esas cabezas del tamaño de un puño, que en el fondo son la condensación de una historia de atrapar el alma del enemigo, pero creíamos que era algo lejano. Y sobre todo es algo, y lo he comprobado, que casi nadie conoce. Ni para qué se hacen, ni cómo se hacen, ni por qué ahora de repente el comercio de chanzas o cabezas reducidas está reapareciendo. Han ocurrido cosas. Hay un reportaje excepcional en Crónica, el suplemento del Mundo, que yo creo que es el suplemento que mejor periodismo de investigación hace. Me parece que hay unos reportajes impresionantes. Samuel Mayo, desde Pastaza, en Ecuador, ha recogido una serie de informaciones que nos han dejado sin habla. Los indios Shuar, decapitaciones. Al parecer, en Ecuador, en los últimos años, sobre todo en el último par de años, están pasando cosas muy raras. Fijaos, hemos cogido un pequeño corte de los informativos de ese país para que os hagáis un poco eco de las extrañas apariciones de cuerpos decapitados y de la relación que pueda haber, que es lo que denuncia Samuel, lo que ha investigado, con nuevos reductores de cabezas o comercio con estas chanzas. En Morona, Santiago y en Pastaza, 6 mujeres han sido asesinadas por decapitación en los últimos 4 años. 5 de esos crímenes ocurrieron entre el 2008 y en lo que va de este año. Las autoridades policiales y de la Fiscalía creen algo insólito, que esos asesinatos tienen como objetivo reducir sus cabezas para venderlas como chanzas. La policía busca determinar si una práctica exclusiva ancestral de la cultura shuar, la de reducir cabezas o convertirlas en chanzas, fue retomada por delincuentes que han decapitado a mujeres en los últimos 4 años. Puede ser de la misma comunidad, o puede ser, se tiene información también de que puede ser algún extranjero, alguna persona que se está encargando de este negocio. La hipótesis se reactualizó tras el aparecimiento de 2 cadáveres, uno en Sucúa, Morona, Santiago, el 30 de octubre, y otro el 8 de este mes en Chubitayu, en el límite entre Pastaza y Morona, Santiago. Posiblemente se trata de una banda organizada de criminales dedicadas a la fabricación y venta de chanzas.
La Fiscalía en Macas aún mantiene abierta la investigación de otros 2 casos de decapitadas ocurridos en 2005 y 2008. Además, en Pastaza, 2 mujeres fueron encontradas el 11 de mayo de 2008, abandonadas sin cabeza en el río Alpayacu. En todos hay situaciones coincidentes. Las cabezas nunca se encontraron, los cortes fueron hechos técnicamente y los crímenes selectivos. Creo que en el lugar de los hechos se encuentra Samuel Mayo, el periodista de Crónica. Samuel, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Samuel, Buenas primero, noches. felicidades, ¿eh? Un trabajo periodístico de los que ponen la carne de gallina y de los que le reconcilien a uno con la prensa, ¿eh? Muchas gracias. Sí, efectivamente es un tema, bueno, pues duro, ¿no? Duro. No deja de ser un suceso, pero sangriento y difícil de asimilar en esta época, ¿no? Tú ahora mismo estás en Ecuador. En los últimos 2 años, sobre todo, estos 5 cuerpos, incluso reproducías alguna de las fotografías en Crónica y parece el corte de la cabeza, en fin, un corte como mecánico, un corte hecho de una forma rara, extraña, y sobre todo las similitudes de momento entre las víctimas, ¿no, Samuel? Así es bueno, una de las cosas que hacen más sospechar a la Fiscalía de Morona Santiago, de esta provincia de la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Todas las mujeres tienen el mismo perfil, ¿no? Son mujeres pobres, sin familia, los cuerpos no son reclamados en muchas ocasiones, ¿no? Y bueno, los cortes también, hablaba de que había 2 tipos de cortes, uno en forma de V hacia el esternón y la espalda, y otro en vertical a la altura de los hombros, ¿no? La Fiscalía decía que era un poco para despistar, ¿no? A los que están llevando la investigación, pero en cualquier caso es gente que conoce la técnica, ¿no? De la decapitación. Conoce la técnica, y una cosa, Carmen, que nos ha sorprendido es que tú has hecho una recopilación de todos los casos, no ha aparecido la cabeza en ningún momento. No, de todos los cuerpos que han sido hallados no se ha encontrado la cabeza de ninguna de estas mujeres, que además, y Samuel lo sabrá, es muy raro porque las decapitaciones que se hacían como ritos ancestrales eran de hombres, nunca de mujeres, ni de niños, ni de blancos, o por lo menos eso decían las tribus que llevaban a cabo estas reducciones de cabeza, con lo cual se cree que esas cabezas están siendo reducidas para venderlas en un mercado internacional que no sabe mucho de lo que es ese ritual que se hacía ancestralmente. Ahora son mujeres, la mayoría de ellas no tiene familia, una, si no recuerdo mal, que era Yolanda Tais, es la última que se ha encontrado, incluso fue asesinada delante de su hijo, un hijo que no ha podido declarar porque tiene una serie de problemas mentales. No sé si estoy en lo cierto, Samuel. Así es. Bueno, se supone, no, estuvo ingresado. La última información que tenía es que le dieron de alta, pero en su Cuba, que es donde vive, no hay ningún centro público que atienda a personas con discapacidad mental y anda en paradero desconocido. Esta persona fue ingresada en el hospital porque tenía perdigones en el cuerpo. Y bueno, sí, habían asesinado a su madre y a él le habían, al parecer, casi torturado. Sí, al parecer, pero tampoco, o sea, el niño no decía nada, ¿no? Bueno, sí, decía que no, que le preguntan por su madre, decía, no, allí está, y poco más, ¿no? La zona, Samuel, para que nos hagamos una idea aquí en España, ¿de qué zona estamos hablando? ¿Cómo es? Bueno, es una zona, digamos, la cuenca amazónica, no es el corazón de la Amazonía. Son 2 provincias, Pastaza y Morona Santiago, que son, bueno, sí, lo que se conoce como la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Es una zona muy pobre, ¿no? Sobre todo la etnia indígena mayoritaria es la quichua, después vendría los shuar, que son los que ancestralmente han realizado este ritual de la chanza, ¿no? Pero es una zona muy extremadamente pobre, muy olvidada. Y bueno, en cualquier caso, si han sido los shuar, se han tenido 4 shuar hace poco, pero no dejan de ser víctimas, ¿no? Yo me temo que hay mercenarios en medio, intermediarios, que hacen matar a estas personas, a las mujeres, para venderlas después las cabezas en el extranjero, porque efectivamente hay un interés en manifiesto, por ejemplo, en Internet, ¿no? Existe, y hemos sondeado, Samuel, un poco la red, ahora lo contaremos, y nos hemos quedado muy sorprendidos. Tú reproduces imágenes de algunas cabezas que lo que mucha gente no sabe
es que estas cabezas no eran tampoco un motivo decorativo. Acababan siendo, decíamos, del tamaño de un puño, la piel tratada con diversas plantas, un cocimiento, una reducción que es como una especie de todavía de fórmula secreta de estos shuar de los jíbaros, porque ningún otro pueblo ha practicado estas reducciones de cabeza, ¿verdad? Ninguno. Es una cosmovisión muy compleja. Lo que es la reducción de la cabeza dura como 6 días aproximadamente. Y tampoco se habla mucho de trofeo de guerra, ¿no? Tampoco ellos lo entienden así. Es más, efectivamente, una apropiación de la fuerza del guerrero, ¿no? Sí, es extraño que estén matando a mujeres. Efectivamente, el ritual ancestral se mata exclusivamente al líder de un clan, ¿no? Algo que me sorprendió muchísimo es cómo le cosen la boca y los ojos, ¿no? Para que no vuelva a ver, para que su alma no pueda salir. O sea, encerrar el alma de nuevo, ¿no? Es la clave en estas culturas, en los shuar, encerrar el alma del enemigo y de forma apoderarla, ¿no? Dicen que es para que no vuelva, ¿no? Lo ven como un enemigo que ha mentido, ¿no? Porque les ha hecho daño, ¿no? De alguna forma. Entonces, se trata de que ese alma no les vuelva a hacer daño, y por eso le cosen la boca con una fibra natural conocida como kumai, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama la atención como periodista desplazado en la zona? Nos hablas ahora desde Ecuador, de la aparición de estos cadáveres, lo parecido que son los casos, lo poco que interesaban las víctimas por ser mujeres, en fin, de un estatus social muy concreto, o sobre todo que no aparezcan las cabezas. Lo que más me llama la atención es el perfil de las víctimas, es lo más duro, ¿no? Cuando yo en el reportaje de Crónica reconstruyo un poco el perfil de Yolanda Tais, ¿no? Con poquísimos datos, ¿no? Se sabía que mendigaba, que acompañaba al hijo a limpiar zapatos al parque, llevaba siempre una mochilita de plástico en los hombros, vivía debajo de un puente entre plásticos, ¿no? Y esa es la dinámica de todas las víctimas. La penúltima no se sabe ni su nombre, ningún familiar fue a reclamarla. Tenía las uñas de pies y manos pintadas con los colores de la bandera ecuatoriana, pero mal pintadas. Difieren los forenses, hablan de mestizos, los fiscales hablan de indígenas, ¿no? En cualquier caso, pues, asesinatos atroces, ¿no? Y alguna de ellas incluso embarazada. Sí, la penúltima víctima estaba embarazada, no recuerdo, pero sí tenía un feto dentro, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? Y muy distorsionado todo, porque no tiene nada que ver con el ritual originario de la chancha, ¿no? En la sociedad ecuatoriana se tiene hincapié en eso, ¿no? Los fiscales tienen mucho miedo a hablar de la implicación de algún shuar en estos asesinatos, ¿no? Porque, bueno, enseguida la población se viene encima, como es lógico, ¿no? De todas formas, cuando se dejaron de hacer este tipo de rituales, empezaron a hacerse chanchas falsas. Incluso llegaron a desenterrar cuerpos, a desenterrar cadáveres que hacía pocos días que habían sido enterrados, para hacer estas chanchas y venderlas, porque en los años 60 hubo un auténtico mercado negro de estas cabezas reducidas. Y no solamente eso, sino que también lo hacían con cuero de animal. Seguían los mismos métodos, pero tallaban una piedra en forma de cabeza humana, falsificaciones que hoy en día incluso en museos de Nueva York te venden falsificaciones de cabezas reducidas que hemos podido comprar todos. En el Museo de Mr. Ripley, por ejemplo, te venden esas cabezas reducidas. Pero claro, ahora ya se está asesinando, como réplicas, sí, ahora ya se está asesinando a gente para volver a hacer un ritual ancestral. Yo creo que, o sea... Sí, bueno, en las mismas, en el mismo Ecuador, en cualquier parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la sierra, en Otavalo, hay un mercado muy famoso conocido como la Plaza de los Ponchos. Ahí venden réplicas hechas con pelo y cuero de llamas y de corderos, ¿no? Yo hablaba con uno y recuerdo que me decía que su mejor cliente era un estadounidense, le compraba como 100 réplicas al mes, ¿no? O sea, existe ese interés en el extranjero. La gente, hay una demanda, lo compra, ¿no? Sí, en la zona, por ejemplo, del Alto Amazonas peruano, en Iquitos, que también hay población shuar relativamente cerca, pues se pueden comprar fácilmente réplicas que están hechas con piel de cerdo, en este caso, las que se compran en Perú. A mí lo que me extraña del caso muchísimo es que dentro del mundo del coleccionismo, porque estamos hablando de piezas que son muy, muy caras,
el hecho de que sean mujeres las que han matado, porque las cabezas reducidas, al mínimo que se sepa de los Shuar y de ellos y de sus tradiciones y de estas chanchas, solamente son de otros indígenas y además hombres. Es lo que más me extraña de esto. Es muy extraño. Las mujeres es una cuestión de... Son débiles, no son más débiles que el hombre. Los hombres, hay algo que se valora mucho en la chancha y es el pelo largo. Los hombres Shuar actualmente hay pocos con pelo largo, ¿no? Claro, yo creo que y una persona que no es coleccionista o que no es un neófito en estas cosas, ¿hasta qué punto llega a distinguir qué es la cabeza de una mujer o la de un hombre, no? Claro, si habéis visto las fotografías, el estado de la cabeza al final, o sea, no se distingue nada, ¿no? Es muy difícil. Incluso, no sé, le crece el pelo, la barba, ¿no? Pero es una cosa un poco muy desfigurado todo, ¿no? Y eso es terrible, además, Samuel. Apuntas que incluso una vez ya hecha la reducción de la cabeza, coleccionistas que han tenido sus cabezas en sus casas decían que les seguía creciendo el pelo. Sí, efectivamente, sigue creciendo el pelo. Sí, y bueno, en los museos, en el Banco Central Ecuatoriano, yo no llegué a saber ese dato, ¿no? Pero tiene toda la pinta de que le cortan el pelo porque aparece perfectamente igualado, ¿no? Y la tendencia es que siga creciendo el cabello, ¿no? Samuel, la sensación es que de forma clandestina los Shuar o otras personas siguieron decapitando y haciendo chanzas o cabezas reducidas. Tú te refieres incluso a guerras internas, ¿no?, con Perú, poco conocidas por el gran público, donde al parecer en plena batalla había reducción de cabezas, o por lo menos eso te contaban. No exactamente reducción de cabezas, efectivamente es poco conocido, es algo bastante inédito. No sé si no se conoció porque podía causar bastante polémica, ¿no? Creo que sí, lo he podido contrastar. Se confiscaron 7 cabezas cortadas en Gualaquiza, en el sureste ecuatoriano. No se llegó a realizar la chanza, estas cabezas fueron confiscadas por el ejército ecuatoriano. En el sur, sí, no tengo tan contrastado, pero sí me llegó información de gente que estuvo allí, que sí se había practicado la chanza al menos una vez en Piguincha, creo que fue en las montañas, justo en la frontera con Perú, ¿no? Bueno, sí se pretendía hacer la chanza, es probable que se hiciera la chanza al menos a un soldado, ¿no? Ellos hablan de comandantes por el hecho de que, bueno, es un ritual sagrado y hacer la chanza, bueno, solamente puede ser un comandante como uno, ¿no? Pero, bueno, probablemente fuera un soldado, quizá también un indígena peruano, no se sabe bien, ¿no? Sí se cortaron cabezas. Se cortaron cabezas. Una cosa, Samuel, ¿cómo es el estado de pánico en la sociedad? ¿Cómo se lo está tomando? Imagino que están surgiendo todo tipo de habladurías y de terrores en torno a mujeres decapitadas y que la cabeza no aparece. La gente no debe estar muy tranquila, ¿no? La verdad es que en Ecuador y en muchos países de Latinoamérica este tipo de sucesos son habituales, por desgracia, ¿no? Teníamos hace poco en Perú los asesinatos de los pistacos personas por la gracia humana. Tenemos el caso hace poco de un niño brasileño, ¿no?, que tenía no sé cuántas agujas metidas en su cuerpo. Son sucesos que suelen ser habituales en estas zonas, ¿no? Entonces la gente, bueno, pues lo ve, observa más por curiosidad, por morbo, pero no genera ningún tipo de temor o terror, ¿no? Quizá más entre los Shuar tienen miedo, las mujeres ya, bueno, no salen con tanta confianza de su casa, pero no veo ese pánico que podría generarse, por ejemplo, en España, ¿no? Los Shuar que estuvieron reduciendo cabezas con sus plantas, su cocimiento, sus ojos cosidos y bocas, ¿hasta cuándo más o menos se sabe? ¿Hasta qué época? Bueno, sí, ellos coinciden con lo que recogen los antropólogos también, ¿no? Hace aproximadamente 75 o 50 años que dejó de practicarse lo que es el ritual de la chanza, ¿no? De hecho, bueno, tuve la oportunidad de estar conversando con familiares de esas personas que realizaron esos últimos rituales, ¿no? Sí, hace 75, 50 años, más o menos. En fin, Samuel, compañero, que mucha suerte, que estaremos muy atentos a
a las nuevas noticias, a ver qué ocurre, a ver qué se sabe, pero nos hemos topado también con ese silencio tan denso, ¿no?, que a veces rodea estos casos de matanzas un poco ancestrales, y donde también parece que hay un mercado que solicita cosas. En Perú era grasa, en Ecuador quizás sean cabezas reducidas, desde luego estremece. Y menos mal que hay periodistas que ante el silencio global y general siguen investigando, siguen buscando y nos traen los datos. Samuel Mayo, amigo, un fuerte abrazo. Con cualquier novedad te llamaremos para informar a la gente. Sí, muchas gracias. Yo solamente quería apuntar una cosita, y es el pueblo Shuar en general está muy enojado con esto, ¿no? Normal, no, como decía, no tiene nada que ver con el ritual originario. Insisto, son las personas, y hay que lo hayan hecho, si hay un Shuar implicado, entre ellos 2, 3, son víctimas también de la desidia de autoridades estatales, locales. Claro, no hay que estigmatizar, ¿no?, a todo al nombre de los Shuar en sí, ¿no? Exactamente. Y nada, daros las gracias por este contacto. Un saludo a todos los oyentes de Milenio 3. Enhorabuena por el programa. Muchas gracias, Samuel. Fíjate que aquí en la cadena SER, escucha esto porque te va a gustar. Carlos, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Ahora mismo escuchaba a Samuel Mayo desde Ecuador, gente que trabaja aquí con nosotros, operarios que se encargan, por ejemplo, de la limpieza y demás, y que son de la zona precisamente del Pastaza y de Morona Santiago. Pues qué casualidad, ¿eh? Estaba ocurriendo ahora mismo, según nos estaban escuchando, pues estos compañeros, me decía una compañera que es de aquella región, muy próxima a Pastaza, y que desde muy pequeña ya había oído pues estas historias. Su hermano le había hablado de estos crímenes que se mataban a mujeres, y bueno, pues es curioso, me ha parecido muy curiosa esta historia, esta coincidencia. En fin, que hay mucha gente de aquí de Ecuador y que seguirán muy atentamente esta información. Samuel Mayo, compañero del Crónica del Mundo, un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo muy fuerte a todos, muchísimas gracias. Estamos ya y seguimos adentrándonos en la selva. Qué bueno que haya periodistas que trabajen de esta forma. Por cierto, que regalábamos un pack de DVDs. Colecciones sí. De héroes. Aquí lo tengo. Que ya como vienen las Navidades, vienen los Reyes Magos, pues venga, vamos a regalar series en este caso. Tres de estos ejemplares, con muchos DVDs dentro, entre todos los mensajes que nos lleguen al 27640, palabra clave milenio, que lo hemos cambiado, 27640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes o milenio3 con número @cadenaser.com. Y además sabemos que hay mucha gente de Ecuador que, por ejemplo, vive aquí en Madrid y en otras poblaciones españolas, y que pueden darnos información. ¿Qué pasa? ¿Se sigue haciendo? Y de todas las noticias que vamos a tratar, y que los ovnis, de nuevo, vienen un montón. Lo que comentaba nuestro compañero Samuel, esas agujas en un niño Brasil. De 2 años en Brasil. Pero fijaos, qué curioso, la cabeza se coge, se despelleja entera, se mete en una especie de fórmula secreta, Santi. Es curioso que pero quitándole el hueso. No se ha sabido qué plantas componen todavía ese caldero, no se sabe bien. Hay diferentes lianas. Sobre eso es que hay mucha leyenda urbana. Hay mucha leyenda urbana en el sentido de que se llegó a hablar que una multinacional norteamericana daba una auténtica barbaridad de dinero para saber la fórmula exacta de esas plantas que estaban dentro de la olla para poder reducir la cabeza. Por mi información allí in situ en la zona con los indios Shuar, realmente reducir una cabeza es tan sencillo como deshuesarla, se rellena de arena y se va pasando de frío a calor durante 6 días. Se va poniendo encima de piedras calientes, se cuece, se va poniendo fría, y entonces lo que hace el cuero es que se va reduciendo, se llena de arena, se le cierran los ojos, se le cierra la boca, y eso fue lo que me contó a mí un Shuar ya bastante mayor que la había visto de niño. O sea que realmente muy sencillo no será, Juanje, cuando solo esa cultura lo hace. O sea, tan sencillo. No, o sea, esa cultura lo hace. Pero la fórmula en sí, lo que a mí me dijo un Shuar en el Alto Amazonas, un señor ya mayor, es que realmente es el frío y calor lo que hace que el cuero vaya achicando con todo el ritual de toda la gente, porque ten en cuenta que lo que se pretende con ese ritual es efectivamente que ese enemigo nunca ataque más y su alma quede en el más allá. Pero sobre la complejidad de las plantas, que yo llegué a leer incluso, pues que se pagaba un dineral por saber cómo se podía reducir esa piel. Imagínate en el mercado de hoy día, que tenemos tanta cirugía estética y cosas, si te pudieran achicar un poquito la piel cuando tenemos patas de gallo, cosas así. Y lo que a mí... Pues quedabas como se quedan todas, con una cara de susto que no veas. Sí, por el botox, ¿no? Pero aparte, sí, aparte como Belén Esteban, ¿no? Pero aparte de eso,
Perdón por el chiste. Aparte de eso, lo que yo habló la gente conmigo de la comunidad Shuar, que la hay en el norte de Perú, es que era realmente el frío y el calor y el uso sabio de ese frío y calor lo que hacía que la cabeza reduciera. Y se apunta más cosas, hierbas aromáticas, por ejemplo, cortezas ricas en tanino, jugo astringente del chinchipi, que es una especie de liana tropical. Eso es lo que se sabe que se mete en esa olla, en ese caldero, donde durante horas está reduciéndose esa cabeza, que luego efectivamente se saca con una piedra caliente muy grande, se modela un redonda, poco, se moldea. porque le dan una expresión que es fantasmagórica, la expresión de una cabeza reducida de los jíbaros, y ahora en internet pueden buscar enseguida. Ahora, ¿cómo se distingue? Ahora lo vamos a ver, una verdadera de una falsa, y sobre todo un aspecto, ¿verdad, Santi?, que no es ni de momia, ni es de cuerpo incorrupto, es otra cosa completamente distinto. ¿Tú te crees que haya gente pagando $150,000, por ejemplo? Vamos a hablar de lo que nos hemos encontrado, que está resucitando, no te das cuenta, no solo un tipo de criminología ancestral, sino la petición de un mercado negro de estas cosas. Pero es que esto, siempre que surge un mercado de este tipo, ha sucedido. El caso de los pistacos es el más reciente, pero por citar un par de sobras conocido, cuando hace unos siglos en toda Europa se puso de moda el polvo de momia como remedio y panacea universal para prácticamente todos los males, era tanta la demanda que no había momias egipcias para dar trocitos a la gente, y hubo avispados que directamente montaron secaderos de cadáveres, y eran cadáveres recientes y a veces hechos ex profeso de personas asesinadas para surtir a ese mercado de polvo de momia. O por ejemplo, cuando en el siglo XIX las facultades de medicina requerían cadáveres para las disecciones, cuando ya empezó a ser complicado robarlos de las tumbas, directamente se asesinaba a gente, y esos eran hechos pasar como sacados de tumbas recientes y vendidos a los médicos. Lo cierto es que las cabezas de los jíbaros, llamados jíbaros o salvajes por los españoles que llegaron a ese norte y sur, norte de Perú, sur de Ecuador sobre todo, lo cierto y verdad es que es un ritual para encadenar el alma. Como tantos rituales, aquellos esqueletos de Deza en Soria, clavar al muerto para que no vuelva, las cabezas cortadas de Entremont, el muerto se queda ahí separado para que no vuelva, y estas cabezas de los jíbaros no son, repito, lo sagrado no es una fórmula decorativa, es el alma de un enemigo metido ahí sin salir. ¿Qué hemos encontrado? Conectemos este mundo con Internet. ¿Es posible? Claro que es posible. Nuestro enviado en el hiperespacio ha sido Carlos Largo. Carlos, ¿qué has encontrado? Pues lo primero que te puedo decir es que me ha sorprendido encontrarme más anuncios de los que yo esperaba. Hay bastantes anuncios todavía que se conservan, incluso con fechas desde 2008. Tanto en páginas con dominios ecuatorianos, argentinos, y también incluso en Alemania. Hay una página web, de la cual no vamos a dar el nombre, de comercio, de compraventa de objetos, pues que también ofrece este tipo de cabezas, e incluso por precios, mira, te voy a citar... Cabezas humanas. Cabezas humanas reducidas desde 6.900 euros, 18.500, 18.900 euros... E incluso pues hay otra página, como decíamos, con dominio ecuatoriano, que piden incluso $40.000. Que es que estamos hablando de entre 3,5 millones y 4 millones de pesetas antiguas por una cabeza del tamaño de un puño, una cabeza humana. Diciendo que son de la tribu jíbaro Shuar de Ecuador. Es que hay muy pocas, realmente no hay tantas, y hubo coleccionistas en los 60, 70 que acapararon gran cantidad de ellas, entonces es muy, muy, muy difícil encontrar una chancha ni en territorio Shuar. Yo no vi ninguna. Por cierto, que yo los Shuar, alguna yo gente no vi ninguna. En el 27640 nos pregunta la relación entre los indios Shuar y la famosa Cueva de los Tallos. Tenía fama lo de la Cueva de los Tallos de inexpugnable, no solo por el lugar, el famoso conducto subterráneo donde Eric von Daniken entró, lo hemos comentado hace poco, láminas de oro, una cultura antigua, sino que sobre todo se decía, y lo dijeron grandes especialistas, por la belicosidad de estos indios. ¿Es cierta? ¿También es leyenda? No, la belicosidad de los jíbaros fue terrible durante siglos. O sea, ten en cuenta además, ellos el sistema que utilizaban es con veneno amazónico, con el famoso curare y con sus cerbatanas de más de 2,5 metros. Mira, el otro día para la sección de historia me voy a traer mi cerbatana, que es Shuar, que es jíbara. Y bueno, eran muy belicosos. Era una zona prácticamente, aparte que es una zona muy dura, porque es lo que se conoce como zona, bosque amazónico, pero que en parte se taló.
Entonces lo que crece es una selva muy espesa. Además de eso, la belicosidad de los jíbaros fue terrible. De todas formas, uno de los antropólogos que más conoce de cultura shuar en España, con el que he tenido el placer de hablar, es Josep María Fericla, que estuvo conviviendo con ellos ni más ni menos que 10 años en las selvas de Ecuador. Se les conoce como jíbaros o como shuar. Ellos se hablan de sí mismos como la gente del sueño. ¿La gente del sueño? Sí, la gente del sueño. Le dan muchísima importancia a los sueños y a la representación que pueden tener en el mundo real, con lo cual hacen auténticas misiones y cosas por la selva en función de los sueños que tiene. A Fericla, a este antropólogo español de la Universidad de Barcelona, le interesaba muchísimo más por el uso que ellos hacían de la ayahuasca como una planta espiritual, y realmente se metió en su mundo hasta tal punto que yo la última vez que hablé con Fericla, que fue hace muchísimos años, me dijo que iba a ir o que pensaba ir porque se hablaba de que se iba a hacer un ritual antiguo para hacer una chancha con una persona que había fallecido y que quería que le hicieran eso a Ecuador, pero estoy hablando, yo la entrevista a Fericla era ya creo que 10 años, algo así, no sé si aquello se llegó a realizar. Una chancha, pero con el permiso del muerto. Con el permiso del fallecido. Que entonces tampoco sería una chancha auténtica en sentido sagrado, ¿no? El sentido porque sagrado tiene que ser a la contra del alma de ese muerto. El sentido sagrado tiene que ser otra persona que sea aborigen, indígena, siempre de sexo masculino, y no se hace ni con blancos, ni con niños, ni con mujeres, jamás. Pues por cierto que toda esta historia, desde que la comentamos, me ha venido recordando que un día tenemos que hablar de la historia que hay detrás de una casa que está en el Ayuntamiento de Avión, en Orense, y que tiene una inscripción en la entrada que detrás, ya te digo, tiene una historia fascinante y que requeriría su tiempo para contarla. Y la inscripción es: aquí nació Alfonso Graña, rey de los jíbaros. Y es que hubo un rey de los jíbaros gallego. Como muchos exploradores que intentaron llegar hasta los shuar, intentaron conocer por qué de este ritual, y yo creo que todos se toparon con el mismo hermetismo, ¿no? Con unas culturas que no se transmiten más que entre los jefes, y con esas cabezas que, como si fueran racimos, a puñados, las llevaban los más importantes. Pero ¿qué ha encontrado Carlos hoy, en este día de diciembre del 2009? Más precios, más detalles, danzas que parecen falsas clarísimamente, y otras que dan escalofrío porque se ve que es la cara de un ser humano. Precisamente lo más difícil, yo creo, es saber cuáles de esas chanzas son reales y cuáles son pues simplemente falsificaciones. Y casi todos mencionan pues que son cabezas reducidas de mucha antigüedad y que para nada engañan. Mira, por ejemplo, te voy a leer un anuncio que sería, yo creo que el que más podría ilustrar este tipo de comercio en internet. Dice así: deseo vender al mejor postor una chanza, cabeza de guerrero shuar reducida, pieza antigua bien conservada y auténtica. Estamos dispuestos a pasar todas las pruebas y exámenes para determinar su antigüedad. Vendemos esta reliquia ancestral para realizar proyectos productivos para preservar nuestra selva con el fin de mejorar la economía y el sistema de vida de mi grupo familiar. Los shuar habitamos en la provincia de Morona, Santiago, Ecuador, y el mal gobierno y las malas políticas económicas adoptadas por el régimen actual asfixian a mi gente y nos vemos en la imperiosa necesidad de deshacernos de esta legendaria herencia ancestral. Incluso, ya lo adelantaba Samuel, en este tipo de páginas se ha dado lugar a un debate entre la propia comunidad shuar y los compradores. Y por ejemplo también veíamos en este foro un mensaje de uno de los líderes de la base shuar en Pastaza, que precisamente, te voy a leer un pequeño extracto, defendía, por ejemplo: los shuar somos por historia un pueblo fuerte, un pueblo de las cascadas sagradas, reductores de cabeza, pero es lamentable, hermanos, que hoy esa historia y sabiduría milenaria se convierta en un simple comercio. Por muchos actos inhumanos y sádicos que realizan algunos grupos criminales, yo he sido culpable y amenazado e intimidado por familiares de una mujer decapitada recientemente. Los shuar jamás debemos denigrar nuestra imagen para cometer estos negocios sinvergonzosos. Pues está ocurriendo ahora mismo en Ecuador, en la zona de Pastaza y Morona, Santiago. Denunciaba Samuel Mayo la aparición en estos últimos 2 años de 5 de los cuerpos decapitados, algunos con forma de V mecánica en el esternón, el hueco, y sobre todo la cabeza de estas mujeres no está en ninguna parte. Sí, tiene que estar en alguna parte. ¿Estará ya en las vitrinas de algún morboso coleccionista que está pagando hasta $150.000? Se dice, nosotros la más cara, Carlos, $40.000, ¿no? $40.000, que no está nada mal. La forma para saber si son auténticas o no, lo mejor es fijarse en las orejas, porque es lo más difícil de falsificar.
el rostro humano se falsifica con cierta facilidad, pero las orejas es muy difícil de falsificar. Bueno, pues aquí en subastas españolas estaban vendiendo santos de dedos, ¿eh? O sea, dedos de santo, dedos momificados. sí. Pero hombre, esto es mucho más también terrible lo porque tenemos han aquí, sí, matado porque se están produciendo asesinatos. Claro. cabezas reducidas nuevas. Luego Algo te espantoso. contaré el mensaje de una oyente que nos dice que tienes dos cabezas. Bueno, pero será después, con muchas noticias e informaciones. Después de las noticias.